Hello y bienvenida a un nuevo video. Justamente estaba buscando en YouTube como inspiración de qué hablar, de cuáles son las portadas que resuenan, cuáles son los títulos que más buscan las personas. Ay, pero la verdad quiero hablar, o sea, yo creé este canal como para sentarme a hablar de lo que sé, de lo que puedo compartir, de lo que sé que puedo ayudar a otras personas. Y hoy quiero hablar de el momento en el que estoy y lo que quiero hacer de mi marca personal de aquí en adelante. Voy a abrir la puerta del closet porque tengo esta habitación vacía y hay mucho eco. Momento. Entonces, desde enero del año pasado he estado en un proceso de formación diferente, un proceso de formación desde la parte espiritual del éxito y entré a eso sin saber que era como la parte espiritual del éxito. Entré realmente porque Santi, mi novio, que es como la persona que toma la iniciativa de aprender cosas, de hacer cosas diferentes, y yo por X o Y terminó interesándome también en esas cosas y siguiéndolo. De hecho, por él fue que yo me interesé en el trabajo remoto y empecé a considerarlo porque literalmente mi mentalidad era colegio, universidad, maestría, trabajo, 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 pensionarme. Fin. Y después de que conocí la oficina, me empecé a dar cuenta que de pronto ese no era el mejor camino. De hecho, que podría ser el peor camino porque estar 40 años en la misma oficina haciendo lo mismo de lunes a viernes y teniendo 15 días de vacaciones y teniendo pocas posibilidades de crecimiento y pocos días de viaje al año me parecía, pero terrible. Así que bueno, en enero, Santiago junto con su hermano decidieron tomar una formación con un grupo de personas de Puerto Rico que se llama la Fórmula del Éxito, que eran 30 días en el que día a día tenían como una sesión. Y ahí vimos muchos temas. Miren, qué día lo estaba repasando y tengo aquí como algunos temas. Por ejemplo, propósito definido, ser, hacer, tener, muy importante, ahorita vamos a hablar de eso. Fe, autosugestión, visualización, asociación y ambiente, gratitud, paciencia, disciplina, perseverancia, long-term mindset, la riqueza es un estado mental, termostato financiero, tu cuerpo, tu cura, temas así. Que yo, o sea, mi yo de finales del 2024 hubiese hecho cara como de ¿eso para qué? O sea, es como para qué sirve. Pero durante ese mes empecé a integrar algunos conceptos que no había conocido y que me hicieron un clic muy significativo y transformaron algo en mí. Ayer precisamente estuve planeando lo que ahora va a pasar en Virtuales Virtuosas, que es que voy a abrir una sala que se va a llamar La Sala Ser y es una suscripción mensual en la que vamos a hablar de estos temas, de la parte espiritual. Yo sé que te lo dije como muy al principio, o sea, yo tampoco quiero vendértelo, o tal vez sí, pero solamente te quiero contar que lo creé ayer, literal. Me senté o sea, ayer me senté a escribir y por eso repasé lo que vimos en ese taller. Entonces aquí tengo los módulos, tengo como cuáles van a ser cada una de las secciones, tengo ideas, tengo de dónde sacar contenido pues para subir ahí. Y tengo también acá dos libros que acompañaron mi proceso durante este año, que es La ciencia de hacerse rico y Piense y hágase rico, que son dos libros pues que evidentemente hablan de dinero y hablan de cosas materiales y que hablan de plata y tal, que me parece súper importante, pero no es como que te van a hacer, no es como que te vayan a enseñar a hacer un presupuesto mensual, o no es que te van a enseñar a manejar tus finanzas, o no es que no, o sea, te van a enseñar a cómo ser, a qué identidad tienes que encarnar para que los resultados lleguen a ti, los resultados económicos, los resultados de viajes, los resultados de relaciones, los resultados del trabajo que quieres. Todo llega primero cuando empiezas a ser esa persona. Y muchos temas que yo creo que les voy a hablar de eso en el video, pero por eso la sala que voy a abrir se va a llamar la sala ser, por este principio de ser, hacer, tener. En pocas palabras, ese principio es que
las personas intuitivamente podemos pensar que primero necesitamos tener algo, que más bien que algo nos falta y que cuando tengamos eso vamos a poder hacer algo y vamos a poder ser felices o ser satisfechos o dejar de estar frustrados. Por ejemplo, si yo tengo $1 millón en mi cuenta de banco, voy a poder ser libre y viajar por todo el mundo y voy a ser feliz. Pero cuando pensamos de esa manera, la primera barrera, el primer obstáculo va a ser la carencia, porque vamos a estar pensando que no tenemos algo, que nos hace falta alguna cosa para poder ser. Y lo cierto con lo que he aprendido es que el resultado, la cosa material, no va a producir nada en ti. O sea, la cosa material no te va a permitir ser algo, no te va a permitir sentirte algo. Lo que va a permitir que algo produzca algo es el ser, ¿vale? Tu identidad va a permitir que vayas a tomar las acciones coherentes con el resultado que quieres. Y que en últimas el resultado, es decir, el tener, es una consecuencia del ser, es una consecuencia del hacer, ¿vale? Y cuando es una consecuencia del hacer, va a tener mucho más sentido. Te lo explico. Por ejemplo, yo cuando empecé en el mundo del emprendimiento, porque tengo una deuda educativa, si han visto mis videos ya lo saben, si no, véanlos. Tengo una deuda educativa y yo con el salario que ganaba en la oficina me alcanzaba muy a ras y mi mamá me estaba invitando a comprar un apartamento. O sea, ella quería verdaderamente que yo tuviese un apartamento propio. Y a mí eso me resonó. Yo siempre he soñado con tener como un edificio con varios apartamentos y rentar. Así que me sonaba muy interesante la idea de tener un apartamento. Pero no me daban las cuentas económicamente con el salario que tenía. Y yo dije, ¿cómo hago para hacer más plata? O sea, ¿qué hago para pagar mi deuda más rápido? ¿Qué hago para sentirme libre y sentirme como más holgada en términos económicos? Y lo que hice fue aprender de marketing de afiliación. Dije, y la promesa muy clara del curso que compré era, puedes generar $2,000 al mes. En ese momento, y en ese momento son como 8 millones de pesos, en ese momento un poco menos, pero son como 8 millones de pesos colombianos. Pónganle que si yo quería ganar 2,000, en ese momento estaba ganando $600 en mi trabajo. O sea, era un por 3 punto algo de mi salario en ese momento. Y yo dije, pues pucha, donde yo haga 2,000 al mes, la toteo. O sea, se me acaban los problemas, viajo por el mundo, renuncio a todo. ¿Se imagina? O sea, yo de verdad sentía como la rompí. O sea, y gracias al trabajo remoto, llegué a esos 2,000 como en un año o menos de un año de empezar a trabajar remoto. Y para mí fue como llegué a la meta y no lo sentí. O sea, como que llegué a la meta y ya no eran 2,000, sino que quería 3,000. Y llegué a la meta y ya no eran 3,000, sino 5,000. Y como que me di cuenta con estos procesos desde hace un año que si yo persigo el resultado, voy a estar en una constante insatisfacción, porque no voy a dejar de estar sintiendo prisa por alcanzar algo más alto, por alcanzar un nuevo escalón. Y eso no está mal en sí mismo, porque como seres humanos siempre vamos a buscar crecer, siempre vamos a querer estar en aumento, en constante mejora, como la naturaleza. O sea, nosotros somos ejemplo de la naturaleza. Un árbol va a querer crecer siempre. Las raíces del árbol siempre van a romper el concreto porque siempre van a querer crecer. Nosotros somos iguales. Pero está mal cuando empezamos a perseguir y perseguir y perseguir porque nos perdemos de la identidad y empezamos a hacer cosas persiguiendo el tener, ignorando quiénes somos, ignorando qué nos gusta, ignorando cuáles son nuestros ritmos, ignorando cuál es nuestro don y cómo podemos servir, porque en últimas nadie recibe algo por nada. Tú tienes que dar un intercambio de valor. Y perdemos esa percepción de lo valiosas que somos intentando perseguir, sobre todo cuando se persigue el dinero. Entonces, bueno, esto para explicar el ser, hacer, tener. Esto, en términos de trabajo remoto, primero necesitas construir a la profesional,
primero necesitas construir a la persona que se siente merecedora de las oportunidades laborales que quiere, que desea. Si no construyes a la persona, no importa la estrategia que ejecutes, no importa la hoja de vida que envíes y de hecho no importa si consigues ese trabajo remoto, no lo vas a poder sostener porque vas a seguir persiguiendo lo equivocado. Y si lo consigues, por ejemplo, pronto te vas a sentir agobiada, pronto te vas a sentir desalineada, como que no sabes muy bien por qué tomaste la decisión del trabajo remoto, por qué aceptaste ese cliente y va a haber una incongruencia en ti, en tu ser. Así que de allí surge como la necesidad de darle una vuelta a la manera como venía comunicando el trabajo remoto en virtuales virtuosas. Para mí, y esto también es algo que me cuestionaba mucho, yo quiero compartir sobre trabajo remoto y yo quiero que las mujeres de América Latina que quieren trabajar remoto lo logren porque eso primero les da libertad. Libertad geográfica, libertad de tiempo y libertad económica. Este triángulo de la libertad les permite tener dominio y les permite tener las riendas de su futuro profesional y en general de su futuro. Y eso es lo más satisfactorio que puede haber. Y a mí se me hincha el corazón de felicidad cuando mis estudiantes me dicen, Sai, conseguí mi primer trabajo remoto. Más aún cuando vienen de un chip como el que yo tenía de colegio, universidad, maestría, trabajo, trabajo, trabajo. Porque ahí empiezan a ver que la vida es mucho más que ir a una oficina y se reencuentran con sus pasiones, se reencuentran con sus sueños, se reencuentran con esta parte tan bonita de dar, porque ahora están desde un lugar de abundancia, desde puedo ser, hacer y tener. Y al momento de tener como una consecuencia de haber trabajado en mí, puedo compartir, puedo disfrutar. Y creo que eso es muy bonito y es muy transformador y es por eso que abro esta sala hacer y la creo y sé que va a ser muy transformadora, no solamente por estos temas que les leí ni por lo que dicen estos libros, sino también porque he tenido un proceso de transformación denso desde 2018. Creo que nunca había hecho ese recuento desde 2018. Oh my God. Desde 2018 vengo como escarbando unas capas que en estos días lo escribía. Yo en las mañanas siempre escribo y escribía como que cuando empecé este proceso era como empezar a picar, como tipo un mármol, pero un caparazón. Y un caparazón súper grueso, como construido durante muchos años. Y empecé a picar y a picar y a escarbar y a escarbar y a escarbar. Y obviamente tenía como sus partes dolorosas, sus partes súper retadoras. Obviamente hubo mucho llanto, mucha transformación, hubo mucho reconocimiento de cosas dolorosas, de traumas, de todo lo que uno necesita vivir, sentir, procesar, llorar, hablar una y otra vez para poder ver un poquito la luz al final del túnel. Obviamente sé que no es un proceso terminado, sé que es un proceso en constante movimiento, en constante epifanía, en constante darse cuenta de, pero todo esto siento, considero y sé que me da muy buenas herramientas para compartirles a las personas que se sientan llamadas a ser parte de la sala ser, porque verdaderamente vamos a trabajar de adentro hacia afuera, porque de la manera en como yo lo logré, van a poder transformar esas creencias limitantes en creencias potenciadoras y van a poder sembrar en el subconsciente con herramientas prácticas nuevas creencias que les permitan sostener desde la fluidez, no desde el forzar, la acción necesaria para tener el resultado que buscan. Porque qué feo es uno sentarse a trabajar en algo cuando no fluye. Y cuando las cosas no fluyen es porque tu identidad no está alineada con esa acción. Tengo un video de disciplina que habla un poco de esto
y va a ser muy esclarecedor. Se los dejo por aquí arriba para que lo puedan ver y puedan conocer un poco más de este tema. Y también les dejo un video de procrastinación que le fue muy bien en términos de alcance. Pienso que el contenido es excelente y les va a ayudar mucho como para tener una visión introductoria de lo que vamos a estar hablando en la sala SER. Y bueno, después de trabajar en la sala SER, que obviamente vamos a estar hablando mucho de trabajo remoto, de creencias, de sentirse suficiente, de dejar de esperar a tener todos los diplomas del país y del mundo para poder empezar a postular a las oportunidades que sí les interesan. Em, Vamos a estar hablando de qué es el trabajo remoto, cuáles son los tipos de trabajo remoto, cómo conseguir clientes, qué se necesita para trabajar remoto y muchas cosas, pero obviamente nos vamos a estar centrando en el trabajo personal. Y luego va a existir una sala hacer, que es donde ya habrá un acompañamiento personalizado para la acción puntual de hacer tu hoja de vida o tu CV, de hacer tu portafolio, de hacer tu primera cover letter, de tener perfectamente bien hecho tu perfil para que te lleguen invitaciones de oportunidades laborales alineadas con tu perfil, de cómo afrontar una entrevista, de realmente absolutamente todo lo que se necesita en términos prácticos para trabajar remoto. Y me encanta porque lo viví en carne propia y sigo viviendo transformaciones en el trabajo remoto que allí les voy a poder compartir. Como por ejemplo, dejar de cobrar por hora, empezar a cobrar por proyectos, empezar a delegar a otras personas y empezar a ofrecer servicios de consultoría, mucho mejor remunerados y mucho más estratégicos y desde una posición más líder y no tan ejecutiva operativa. Así que realmente quería hacer este video, quería sentarme, prender la cámara, hablar de lo que he estado pensando, de la nueva percepción que tengo en torno a la construcción del trabajo remoto y que si te resuena, te invito a que vayas al link de la biografía, que te des una vuelta por allí y también que me sigas en Instagram como @virtualesvirtuosas. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, lo puedes dejar en la sección de comentarios y con mucho gusto lo leeré y lo responderé. No siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Gracias por llegar hasta aquí.